Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Muy buenos días, tardes o noches. Gracias por seguirnos. Gracias por seguir estas transmisiones para la iglesia local. Muchas gracias por seguirnos. Esperamos que Dios, a todos los que nos sigan, Dios bendiga su vida a través de la palabra. Y pronto volvemos a estar juntos ya aquí en casa. Faltan algunas semanas solamente. Esperamos con la ayuda de Dios que no haya cambios y poder estar juntos todos aquí en casa. Si me acompañas rápido con tu Biblia a la carta a los Hebreos, tengo que tomar un versículo que es una verdad para nosotros. Dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tu palabra, que es viva y eficaz, llegue a cada corazón de los que puedan escuchar este mensaje. Edifícanos a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es un tema un poco complicado, y no creo que sea tan complicado en sí, pero parecía que no quisiéramos escuchar este tipo de prédicas, pero creo que es necesario, porque en estos días que ya hablando en cuestiones a la iglesia, pues ya las autoridades han permitido el poder volver a tener los servicios con ciertas restricciones. Estamos en color naranja. Algunos estados, algunos lugares han vuelto de naranja a rojo. Algunos se mantienen en rojo. Y esto es porque se ha incrementado el número de contagios. Decía la jefa de gobierno que era una preocupación para ella por el número de contagios que había en la Ciudad de México. Otros definitivamente tuvieron que volver al rojo, y ciertamente es algo que puede preocuparnos, porque es un estrés de que ahorita podemos volver y luego no, es que el dinero no alcanza, es que hay mucha violencia en el hogar, es que la violencia que también ha aumentado. Hay muchas cosas que no solamente es COVID, por lo cual tendríamos que volver hacia Dios. La Biblia dice, lo acabamos de ver, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, siendo y tomando el nombre de Jesucristo, que también es Dios y que es Dios. Él no cambia, y no ha cambiado ni su esencia de santidad, ni su palabra, ni su poder, y su amor ha menguado. Al contrario, Él sigue manteniéndose tal y como Él es. Él es santo, Él es poderoso, Él es bueno, Él es lleno de misericordia. En estos tiempos que estamos enfrentando, pareciera que no encontramos ya la respuesta a esta situación. Parece que nos está ganando la desesperación y corremos el riesgo de en vez de avanzar, retroceder. Yo entiendo que para muchos es complicado ya por la economía, entiendo que para muchos es difícil porque no hay trabajo, y uno puede preguntar: ¿hasta cuándo? ¿O habrá realmente tiempo en que esto acabe? Y la respuesta es que sí, hay tiempo. Lo que tenemos que hacer es como, y lo pongo como ejemplo, como cuando vamos al médico. Cuando tú vas al médico, tú y yo que hemos ido al médico, por un síntoma, expresas tu síntoma, expresas tu dolor, lo que sientes, y el médico hace una receta donde vienen las indicaciones sobre el medicamento que tenemos que tomar, la cantidad que tenemos que tomar y las horas y los días que tenemos que tomar ciertos medicamentos para reponerlos. Bueno, con Dios, lo puedo poner así como ejemplo, pero es lo mismo, porque Dios ha dicho y ha establecido en su palabra la receta para que todas estas cosas acaben. No solamente el COVID, sino todas las demás cosas que puedes estar enfrentando. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que reconocer que Dios sigue siendo Dios. Acompáñame con tu Biblia en el libro de Eclesiastés, en el capítulo número 3, el versículo número 11. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos.
sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta allí. Me encanta esa parte que Dios ha hecho desde el principio, desde el Génesis. Dios hizo todo hermoso en el Génesis, lo hizo perfecto, con un propósito, que el ser humano disfrutara de esas benevolencias que había en el huerto. Tristemente, en el capítulo número 7 de este mismo libro de Eclesiastés, el versículo 29, mira lo que dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos, el hombre, la humanidad, pero ellos buscaron muchas perversidades. El problema no es Dios, el problema es que el hombre desde el Génesis dejó de seguir o de obedecer la receta. Es lo que ha pasado a través de los años. Desde el principio Dios creó todo hermoso, creó un sol, creó unas estrellas, una luna, un mar, una tierra, produjeron tanto hierba como animales, hizo al hombre recto, hermoso, pero el ser humano ha decidido buscar por su propia voluntad hacer su propio mal. Muchos de nosotros antes de Dios vivíamos bajo nuestra propia voluntad. Un día nos encontramos con Dios, o Dios nos encontró perdidos en pecado, sumergidos en vicios y en tanto dolor, y Dios nos rescató para hoy ser su pueblo, para ser sus hijos y tener un tiempo aquí en esa tierra de bien. Ciertamente, como esos tiempos son tiempos difíciles. Un día vamos a encontrarnos con Él en la eternidad. Un día le vemos cara a cara. Allá en la eternidad no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá COVID, no habrá nada de todo esto. Estará solamente Él mientras llegamos a ese tiempo. Mientras llegan nuestros días de dejar esta tierra, porque somos peregrinos en esta tierra. Tú y yo tenemos que aprender que a pesar de todo Dios sigue siendo bueno, y que tú y yo tenemos que aprender a vivir conforme a la voluntad de Él, conforme a lo que Él nos ha dejado, siguiendo la instrucción de lo que Él nos ha dejado, para poder disfrutar de este tiempo lo mejor que se pueda aquí en la tierra. Y entonces volvemos un poquito a lo del médico, y entonces tenemos que volver a ver la receta. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Porque si algo está interesado Dios es en sanar, en restaurar, en traer paz a este mundo. Él quiere que los hombres vivan quietos y reposadamente. Quiere que en los hogares haya armonía, paz, santidad, honra, respeto. Pero que no lo estamos viendo, que no lo estamos viviendo en algunos hogares. Hay más vicios que esperanza, hay más gritos que palabras de amor. Y la pregunta es ¿por qué no hemos hecho caso a lo que Dios nos ha dicho? Y entonces vamos al segundo libro de las Crónicas. Un pasaje muy conocido que muchos nos gusta citarlo, pero que como en la receta no sirve de nada saberlo si no lo ponemos en práctica. Si no hacemos caso de la instrucción que Dios nos deja a través de su palabra. El segundo libro de Crónicas, capítulo 7, el versículo 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El humillados es una declaración que el cielo nos da a todos, en especial al pueblo de Dios. Si bien este tiempo nos escribe el libro de las Crónicas, es el tiempo de los reyes de Israel, del pueblo especial de Dios. En el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento y por medio de la sangre de Jesús, por medio del sacrificio de Jesús,
los que hemos recibido el perdón de pecados, de reconocer nuestras faltas, de reconocer que buscamos e hicimos muchas perversidades. Dios nos perdonó porque el amor de Dios no tiene límite. La sangre de Cristo no tiene límite, nos limpia de todo pecado. Y al aceptar el Evangelio pasamos a ser también parte del pueblo de Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes no habíamos alcanzado la salvación, hoy por medio de Jesús, toda persona que rinde su vida a Él pasa a ser creación, a ser hijo de Dios. Y entonces esta palabra también se aplica a nosotros, los que somos también pueblo, los que ahora somos la iglesia de Dios. Y que tenemos muchos privilegios, pero también tenemos muchas responsabilidades. Salomón dedica el templo que él edifica a Dios. David, su padre, quería levantar una casa a Dios. Dios no se lo permite, pero sí le dice a Salomón que él iba a edificar el templo. Y entonces Salomón, todo el capítulo 6, hace una dedicación del templo. Hace un compromiso con Dios. Y compromete al pueblo a vivir una vida como a él le agrada, quieta, en obediencia, en santidad. Dios responde, en el capítulo 7, Dios responde y dice, en el versículo 1 del capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto de las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y entonces hace Dios un pacto con Salomón. Y Dios le dice en el versículo 12 a Salomón: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y llegamos al versículo 14. Si se humillare mi pueblo. Lo primero que necesitamos para ver sanidad y que haya una restauración en nuestra vida es humillarnos delante de Dios. Es rendirnos delante de Él. Es reconocer que no es un acto de inferioridad. El mundo dice que cuando uno se humilla es un acto de inferioridad, pero para el pueblo de Dios el humillarse es reconocer la pobreza espiritual que tenemos. Como iglesia, como familia, como nación, tenemos una pobreza espiritual. Es necesario arrepentirnos de la soberbia, del orgullo, de alejar a Dios de nuestras vidas, o nosotros alejarnos de Dios y de volver a caminar conforme a su palabra. Queremos que Dios sane la tierra, queremos que Dios restaure nuestra familia, nuestro matrimonio, pero también necesitamos primeramente humillarnos. Si queremos un avivamiento, necesitamos un arrepentimiento primeramente. Y Dios comienza diciendo: si el pueblo se humilla, si la iglesia, si el hombre que tiene un encuentro con Dios, por el pasado de los años, empieza a actuar de soberbia y empieza a alejarse de Dios, es tiempo de volvernos a Él, porque Él está con brazos abiertos para recibirnos. Lo que pasa es que pensamos más orgullosamente y por eso nos alejamos de Dios. Necesitamos entender primeramente que hay que humillarnos para recibir sanación, para recibir sanidad, recibir restauración de parte de Dios. Primero necesitamos humillarnos. Lo segundo que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare. Es urgente que tomemos esta palabra, la oración, como un arma que nada ni nadie puede detener, ni el mismo infierno. Cuando tú y yo oramos, no tenemos que orar, porque esta palabra no es de orar como acostumbras a hacerlo en lo secreto, sino es clamar, es un fervor, es gastar la garganta, una oración suplicando misericordia hacia Dios, de que su reino, su justicia se establezca en nuestra nación.
Necesitamos volver a encender o retomar la oración como algo primordial en nuestras vidas. La iglesia necesita volver a clamar. Porque yo pregunto, ¿estás a gusto en lo que estás viviendo? ¿Estás conforme en lo que ves día a día a través de la televisión o del internet o lo que ves en la calle? ¿Estás a gusto? Yo no estoy conforme. Yo sé que lo mejor está por venir. Yo sé que el día que estemos con Él, todo esto lo vamos a dejar atrás. Pero mientras estamos, yo no estoy a gusto con lo que estoy viviendo en mi nación. Recuerda que Dios sí quiere sanar. Recuerda que Dios sí quiere mejorar a tu familia, tu matrimonio, la relación con tus padres o con tus hijos, mejorar tu economía, pero necesitas realmente humillarte y orar. Porque si no hay oración, esto no va a acabar. Dios dio la receta, pero tenemos que hacer nosotros caso a lo que Dios nos dice. En el profeta Ezequiel, escribe palabras de Dios que son importantes para nosotros hoy en día. En el capítulo 22 del profeta Ezequiel, versículo 30, dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Necesitamos levantarnos como esta clase de hombres que Dios está buscando, que hagan vallado, que intercedan. No solamente que oren por uno, que oren por la nación, que oren por las autoridades, que oren por las familias, por la economía, porque esta pandemia termine. Necesitamos ser hombres entendidos en los tiempos, que en estos tiempos Dios está buscando hombres que hiciesen vallado, hombres que oren, mujeres que intercedan, que levantemos un clamor para que Dios sane nuestra tierra. No tenemos que orar de forma religiosa, fría, apática. Tenemos que clamar, tenemos que suplicar, tenemos que desgarrar nuestra garganta si es necesario, con fe, para que esa fe actúe, porque Dios oirá la oración que se hace, que el pueblo hace, sea en el templo, sea en el hogar, sea por este medio. Hay muchos medios o muchos hombres que se han reunido a orar, a interceder y ocupan este medio para que muchos nos reunamos a orar. Ya ahorita podemos hacerlo aquí en los templos, pero también podemos hacerlo en casa. Podemos hacerlo a través de esto. Necesitamos clamar y pedirle a Dios que sane nuestra nación y que sane nuestra tierra, que sane nuestras familias. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Esto debe ser una constante en la vida de la iglesia. No es solo llenarnos de conocimiento, sino de conocer el corazón, de conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Es ser diligentes en este libro, en meditarlo, en leerlo. Dice en el libro de Josué, Dios dice y le dice a Josué un pasaje también muy conocido. En Josué 1, versículo 8 le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, ¿cuál es el deseo de Dios? Que todo te salga bien, que tu matrimonio funcione bien, que tu economía esté bien, que tu salud esté bien, que esa nación esté bien. Pero iglesia, necesitamos ser diligentes en volvernos a la palabra de Dios, en buscar el rostro de Dios. No es llenarnos de conocimiento, no es de presumir conocimiento bíblico, sino que tenemos que conocer su voluntad para hacer su voluntad. Vuelvo a la receta médica. Vuelvo al punto de que ya te dieron la receta, ya te dicen cuántas pastillas, a cuántas horas, por cuántos días. Y tú dices, con un día y una pastilla más que suficiente, nunca vas a sanar completamente.
Y Dios lo que quiere es que la nación de México, que tu familia, donde quiera que estés, tenga una restauración, tenga sanidad, tenga un fuego encendido de su presencia. Pero necesitamos también volvernos a la oración y a la palabra. Van juntas. No puedes deshacerte de ninguna de ellas si quieres un avivamiento. Los avivamientos de los siglos pasados fueron porque hombres se volvieron a la palabra, despertaron un fuego en su corazón por la palabra y llevaron el mensaje, no por internet, caminaron, iban en caballo o en barco con tal de que la gente, tribus, conocían el evangelio. Y hoy Dios quiere también que esto suceda, que la gente lo conozca, porque haya gente que le transmita la palabra. Si tú y yo buscamos a Dios, recibimos muchos privilegios, mucha bendición y vida eterna. Dice, y acompáñame en tu Biblia, al profeta Amós, un versículo, en el capítulo 5, versículo número 4. Dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y vuelvo al punto, a la casa, al pueblo, a la iglesia, buscadme y viviréis. Lo que tenemos que hacer es buscar, porque el profeta escribe palabras de Dios para su pueblo, para ti, para mí, para nosotros. Si buscamos su rostro, si buscamos con diligencia a través de su palabra, su voluntad, viviremos quieta y reposadamente en el hogar, en el trabajo, en la nación. Hay hombres que han tomado un puesto de alto mando, que conocen la palabra y están trabajando por llevar el mensaje, porque quieren una nación buena, que prospere, porque es el anhelo de Dios. Yo anhelo que mi nación prospere, que tu familia prospere, que la iglesia prospere. Pero necesitamos hacer caso de lo que Dios nos dice para recibir la cura completa en nuestra vida, en nuestra familia, en la nación. Volvernos a Él. Como hijos debemos buscarlo, debemos buscar la visión del Padre, de confiar de Él, y cuando buscamos su rostro, demostramos que somos dependientes de Él. Jesús dijo, y Dios lo dice también en el Antiguo Testamento, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de su boca. De toda la palabra de Dios que tú y yo tenemos, sea en este medio, sea en una Biblia. De nada sirve traer un mejor celular si no tienes la palabra ahí para que la medites, para que la leas y la pongas por obra. Necesitamos realmente humillarnos, orar, buscar a Dios si queremos sanidad. Y lo último que dice, regresando al segundo libro de Crónicas, el capítulo 7, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, y se convirtieren de sus malos caminos. En la versión del lenguaje actual, este versículo lo dice así: pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca y al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. En la versión de la Nueva Biblia al Día dice así: si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro y se arrepiente de sus caminos malos, los oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré al país. Qué interesante que Dios dice, sanaré la tierra. En la otra versión dice, los haré prosperar de nuevo. Y me encantó la última que dice, y restauraré al país. Iglesia, México puede volver a ser avivado. Tu familia puede ser avivada si tú y yo dejamos el pecado. México es un país idólatra. Le ha dado más crédito a la creación que al creador. Ha buscado de todo adorar. Y aún en la iglesia
Hay gente que todavía no ha dejado sus dioses. Estas cosas se vuelven dioses. Facebook se ha vuelto para muchos como un tipo de Dios. Subir fotos se dedican, y las subo a ver cuántos likes me dan. Yo no entiendo por qué la gente lo hace. Yo entiendo que lo que tenemos que hacer es dejar los malos caminos, el pecado, vicios, idolatría, hechicerías, pleitos, enemistades, celos, contiendas, iras, todo eso que nos aparta de Dios. Eso es el pecado. Mentir, juzgar, señalar, sin un fundamento. Solamente porque lo ves que está un poco sucio, piensas que es un vago y no se trata de eso. Mentir, hablar mal del prójimo, codiciar, la avaricia, el amor al dinero, dice la Biblia, es el principio de todos los males. Se vuelve un ídolo. Dios está más interesado en hacer bien al país que nosotros. Hoy a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. No se quiere dejar el pecado. A veces la iglesia quiere el beneficio, pero no quiere entregarse, no quiere dejar el pecado. Y Dios dice, tienes que dejar tus malos caminos, si se convirtieren. Si dejaren de pecar, si dejaren los malos caminos que a veces se practican. Hoy en día se ha olvidado que es el verdadero amor al prójimo, la honra a la autoridad. El verdadero concepto de la familia se quiere distorsionar en el matrimonio. Para poder ser restaurados como nación, como familia es necesario, y ya lo mencioné, arrepentirnos, no solamente confesarlo, sino dejarlo. Proverbios, el libro de los Proverbios, en el capítulo 28. Proverbios 28, versículo 13. Y es algo que si tú y yo, o al menos me encantó como dice, restaurar el país. Si queremos que restaure Dios nuestra nación, nuestra familia y a la iglesia, necesitamos hacer esto. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No solamente es confesar el pecado, sino hay que dejarlo. Si encubrimos el pecado, si el deleite está en pecar, si no hemos renunciado al viejo hombre, no hay verdadera felicidad. Pero si hay un arrepentimiento que nos lleva a confesar el pecado, a confesar a Dios como nuestro Señor y Salvador, someternos a su voluntad y dejar eso que nos aleja de Dios, entonces prosperaremos y alcanzaremos la misericordia de Dios. ¿Sí? Pero si hay arrepentimiento, se manifiesta en las conductas nuevas que tenemos que hacer. Se manifiesta como un fruto. Yo entiendo que es un peregrinar y que a veces batallamos con ciertas cosas, pero a veces tú y yo retenemos esas cosas. Y Dios dice, ¿quieres prosperar? Dios te dice, ¿quieres que te prospere de nuevo? Dios ¿quieres que sane tu matrimonio? ¿Quieres un avivamiento en México? Bueno, abandona el pecado. Abandonemos toda clase de pecado. Dice en la versión, voy a tomar nuevamente la versión de la Biblia al día, dice, sobre este pasaje de Proverbios 28, versículo 13, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Dice, jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe perdón. Permítanme terminar con otro profeta, o en el libro de otro profeta, en el profeta Habacuc. También está en el Antiguo Testamento, también está antes del Nuevo Testamento, y es el anhelo que la iglesia tiene. Tenemos muchos, que esto se haga real, pero necesitamos, si queremos la sanidad de nuestra tierra, si queremos que lo que dice el profeta Habacuc
le pide a Dios, porque es la oración de este profeta hacia Dios. Si queremos que esto se haga realidad, tenemos que hacer caso de lo que Dios nos está recetando, permítame tomarlo así, para nuestras vidas. Dice Habacuc 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hoy hemos escuchado qué es lo que se requiere para recibir la sanidad de la tierra. Para recibir la sanidad en nuestra familia, en nuestro propio ser. Humillarnos delante de Dios. Reconocer, eso es reconocer nuestra pobreza espiritual. Orar, no una oración fría, una oración ferviente, una oración de clamor hacia Dios. Buscar su rostro, ser diligentes en la palabra, buscar su voluntad y de hacerla, y dejar el pecado, dejar la maldad, dejar tanto materialismo, odio, rencor, celos, pensamiento de muerte que puede haber en muchos, si queremos que Dios nos dé vida, porque lo que Él hace y lo que Él da es vida y vida eterna. Lo hizo a través de Jesús para todo aquel que cree y lo recibe en su corazón. Dios quiere sanar, Dios quiere restaurar. Él es el que quiere que tengamos una vida plena aquí, prepararnos para lo eterno. Él quiere que disfrutemos nuevamente de abrazos, de besar a los padres, de besar a los hijos, de saludar a un amigo de mano, no de lejos. Él quiere que nuestra nación también se levante, quiere hacerla próspera, pero necesitamos hacer caso de la instrucción o de la receta que Él nos ha dado. Yo anhelo que México sea avivado. Ahora que sabemos lo que tenemos que hacer, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Podemos seguir haciendo caso omiso a la receta? ¿O solamente lo que nos conviene y cuanto nos conviene? ¿O podemos hoy volvernos a Dios de todo nuestro corazón? Pedirle perdón porque realmente hemos fallado. Pedir por la nación. Pedir que Él avive este país con su espíritu. Que levante la iglesia. Que le restaure tu familia. O simplemente decir que el mundo gire. Que el mundo continúe. Y entonces nos seamos entendidos de que estos tiempos, si queremos sanidad en nuestra tierra, necesitamos hacer caso de la receta. Que Dios te bendiga en estos días, que Dios te guarde. Por favor, cuídate mucho, haz caso, no te expongas si no es necesario, haz caso. Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga tu salud, Dios te bendiga, amada iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos.